Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Martes 21 y hay mucha información, hay muchas notas, pero yo quisiera hacer un preámbulo por el programa que vamos a llevar a cabo en unos momentos más. Ya están aquí nuestros invitados. Es un programa de homofobia. Hace muchos años, por 1990 y tantos, cuando yo estaba en Televisa, ¿Y usted qué opina? Fuimos a avisar que íbamos a tener un programa de homosexualidad. En ese momento el señor Azcárraga me dijo, ¿eres homosexual? Dije, si hubiera sido un programa de heterosexuales, a lo mejor no me hubiera preguntado si era yo heterosexual. Entonces le dije que no. Bueno, salió el programa, al principio era así como muy difícil, llegaban los de Jorge Serrano de Limón a decir que pues, era una enfermedad, pero que ellos la podían curar. Pero cuando llegó lo del SIDA fue el acabose. Porque hicimos el programa con las madres de enfermos de SIDA que no les daban los medicamentos en el Seguro Social. Entonces le dijeron hasta de que se iba a morir al presidente, no al director de Seguro, al presidente. Entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social pidió que me quitaran y me sacaran del aire, porque pues, eso era un atentado en contra de ellos. Pero no dieron nunca las medicinas, eso sí. Entonces, hacer programas de homosexualidad, pues nos los llevamos a Guadalajara y fue un éxito. Porque llegó un cuate que era el presidente del orgullo gay, tenía una facilidad de palabra impresionante. Entonces, como había público, pues unos en contra, otros a favor. Había un sacerdote jesuita muy talentoso y muy tolerante. Recuerde que era otra época, era muy complicado, porque todo estaba en el closet y nadie quería salir del closet, y nadie quería tratar estos asuntos, menos en la televisión mexicana, ¿no? Bueno. De eso nada más quería hacer este preámbulo y le platico de otras cosas. Gracias a la ONU, gracias al visitador, gracias al relator. Mañana Osorio Chong recibe a la coordinadora. 8 muertos. 8 muertos. Lo dijimos desde el principio que no eran 6, que era un error. Pero contar muertos no es difícil, Galindo. Ayer cuando vi yo a Enrique Galindo diciendo que sí, que eran 8 muertos, pues no eran 6. Hay una plataforma, y ahorita si usted se mete a mi cuenta de Twitter, canunino, @yahoo.com. No, ese es mi... No, en @canunino. Entre usted y va usted a ver que hay un tweet que me mandan ese día diciendo 8 muertos. Cuando yo dije 8 muertos, me dijeron, estás loco, son 6. Bueno, son 8. Pero ¿por qué las redes tenían la cifra exacta? ¿Por qué a nivel nacional no se daba a conocer esto? Ayer cuando vi no sé si era conferencia de prensa, porque primero fue la conferencia de prensa de Enrique, después llevaron a Gabino Cue a leer. Pero ¿para qué vas a leer, Gabino? No jodas. Esto es un asunto muy delicado. Y posteriormente Osorio Chong. Bueno, le quiero platicar de esto. A ver, fíjense que gracias a la ONU, mañana es la reunión con Osorio Chong. Nos hubiéramos ahorrado 8 muertos, 8 vidas estarían aquí en este mundo, si no hubiese esa cerrazón. ¿Por qué se da esa cerrazón? ¿Por qué traen autogranados Roldán como subsecretario de Educación para apoyar o para, pues no sé, para hacer la neurona de Aurelio Nuño? Vamos a ir hacia atrás. ¿Quién es Otto Granados Roldán? Él era director de comunicación social del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Mis enfrentamientos con Otto eran muy simples. Todos los días yo tenía que leer un comentario completo, escuche usted bien, en la televisión de Carlos Salinas de Gortari. Les decía yo, eso se llama saturación. La gente ya no cree en eso. Bueno, pues todos los días. Y un día se le ocurrió que por qué no los domingos salía yo al aire y con las notas del domingo, los lunes aparecería Salinas de Gortari en todos los periódicos. Esa era la forma de actuar de Otto. Pero ¿por qué se radicalizó esto? ¿Por qué los balazos? ¿Por qué todo este enfrentamiento? ¿Por qué no sabemos y no vamos a saber nunca la verdad? Fue una emboscada, dice ayer Enrique. Yo nunca había visto que a 2,000 los emboscaran 50, 100 o los que hayan sido. Pero emboscaron a 2,000 policías. Oiga, pues qué brutos, que los corran por brutos. Sí, pues llegaron ahí. Y no estaban armados. ¿Y de dónde salieron los primeros disparos? 1968. ¿Quién disparó primero? ¿Los estudiantes o el ejército?
Nunca lo vamos a saber. Se dijo que 30 años después se acababa la secrecía. No es cierto. Ya pasaron los 30 años y nadie sabe eso. Entonces, aquí es regresar a lo de Atenco. En Atenco, Humberto Benítez Treviño al mando de toda la operación. La golpiza y la tranquiza y todo. Y ahí me dijo que yo era un nefasto comunicador, que me debían de correr inmediatamente. Porque había yo dicho todo lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Bueno, pero ¿qué sucedió de Atenco? Las mujeres, pues, dicen que fueron violadas, a mí no me consta, que sufrieron mucho a las que detuvieron, a las que aprendieron, pero Atenco es una tragedia que se quedó ahí. Brincamos a Ayotzinapa. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Pues la verdad no sabemos ni usted ni yo, porque nos han platicado tantas versiones que no sé cuál es la original y la verdadera y la auténtica, pero a lo mejor nos están platicando la verdad y ya no la creemos. Perdieron la credibilidad de ellos. Pero ¿qué pasó con Ayotzinapa? Después de todo este suceso, se le pregunta a Osorio Chong de Ayotzinapa y dice, ese es un asunto regional. Y puta, lo dejaron ahí. Ángel Eladio Aguirre, que era el gobernador, cometió la estupidez de decirle a todos los funcionarios de su gabinete que salieran a la calle a preguntar en todos los sitios por donde podían estar, allá en Iguala, todo esto sucedía en Iguala, los 43 llegaban y tocaban las puertas, oiga, usted conoce a los muchachos estos que estaban... Bueno, ¿a quién se le ocurre? Eso no es una investigación, es una verdadera estupidez para perder el tiempo. La verdad histórica. Bueno, pues la verdad histórica no funciona porque un año después sale Roberto Capa, subsecretario de Gobernación, a decirnos que los muchachos se equivocaron, se subieron en el quinto autobús. Pues no, nada más eran 4. Entonces, pues, ¿dónde salió el quinto? Ah, es el que llevaba la heroína a Chicago. Porque eso era lo común, nosotros no estábamos enterados de eso. Ni siquiera nos habían platicado de eso en un año. Ahora, este domingo... Pues no sé si se cumplen 21 o 22 meses, no sé, todos los meses que usted quiera, pero Ayotzinapa ya pasó a segundo lugar. Porque ahorita pues vamos a estar con Nochistlán, ¿verdad? Porque nadie le cree Nochistlán, y parece que la pérdida de memoria es absoluta. ¿Qué pasó en Nochistlán? Pues nadie lo sabe. Pero la balacera que vimos, pues no era una emboscada a los policías federales. Ah, y todavía el menso que está al frente de la policía estatal dice, y a nosotros también nos emboscaron. A los estatales y a los federales. No puede ser. ¿Pero estos qué son? ¿A dónde aprendieron los de la coordinadora todo esto de la milicia? Y matan a 8. Uno de ellos es un reportero que estaba tomando las fotos y se enojaron. ¿Quién se enojó? ¿Quién sabe? Y lo mataron. Bueno. Pero los otros 7 dicen, pero no eran maestros. Eran infiltrados. ¿Se acuerda el 10 de junio de 1971 que lo acabamos de recordar recientemente? Los halcones. Los que iban junto con los muchachos a manifestarse de 1968 eran los asesinos que mandaba la Secretaría de Gobernación, el halconazo. Entonces, ¿quiénes son los infiltrados? Ahora, ¿quién disparó primero? Si Enrique lo ha dicho en varias ocasiones, Enrique Galindo, de la Policía Federal, la policía no estaba armada. Llegó un escuadrón después, armado cuando empezaron los disparos. Los policías estaban ahí, armados, pero no tenían por qué decir una mentira. Pues, ¿qué tenía de malo? Oye, vamos con toletes y con todo, pero tenemos policía armada para cualquier emergencia o cualquier situación que se pueda presentar. No. 8 muertos. 100 y tantos heridos. Vino el relator de la ONU, ¿y qué es lo que dice? Gracias a eso se va a reunir Osorio Chong. No va usted a pensar que gracias a la divina providencia, aunque esté aquí un sacerdote, se va a enojar por lo que estoy diciendo, pero bueno. ¿Sabe por qué? Porque dijo, es que siguen las ejecuciones extrajudiciales. Ah, ya se me había olvidado Tlatlaya, ahí los fusilaron a 22. O no, ¿verdad? No. Fue un enfrentamiento. Ya me acordé que fue un enfrentamiento. Pero pues el relator de la ONU no dijo eso. Dijo que fue fusilamiento. ¿Será él? Porque había cadáveres y había menos armas, o sea, cada cadáver debería de haber tenido un arma, ¿no? Porque pues así se les sembraban antes a los muertos. Aguas Blancas, matan a todas estas personas y aparecen y les siembran las armas. Lo digo al aire y Emilio Chaifet me saca de la radio y me dice, fuera de la radio.
pero si no estaban las armas ahí, ¿a ti te consta? Pues a todo el mundo después le constó porque las armas no habían sido disparadas. Bueno, entonces, ¿quién les va a creer tanta mentira? Le juro que si nos dijeran la verdad sería mucho más sencillo y además lo comprenderíamos. Pues fue un enfrentamiento con la coordinadora, salieron las armas, pero los muertos no son maestros. ¡Ay, qué suerte! Imagínense, la coordinadora lo que necesitaba era un muertito para levantar la bandera. Y después Enrique Enríquez, que vino aquí al programa, usted lo recordará, dijo, no vamos a aceptar que Morena se monte en nuestro movimiento este próximo domingo, porque ya sabe usted, López Obrador dijo, nosotros a los maestros los queremos y no sé cuántas cosas, al diablo. Pero el otro es Gabino Cue. ¿Qué diablos? ¿Para qué llevaron a Gabino Cue? Gabino Cue es el que manejó y movió todo esto. A ver, vamos por partes. ¿Quién les daba dinero a los maestros? Teodoro Carrasco, gobernador. Murat papá del que va a llegar ahorita, gobernador. Ulises Ortiz, gobernador. Gabino Cue, pero Gabino Cue dio el dinero a cambio de la gubernatura. Entonces, Rubén Núñez se enfurece porque dice, nos traicionaste, hijo de toda tu madre. ¿Por qué? Porque nosotros te apoyamos para que llegaras a ser gobernador, nos estuviste dando el financiamiento todo el tiempo y de repente nos cortas la lana y nos das el trancazo. Bueno, pues ya no queremos interactuar contigo. Ahora, ¿por qué Rubén Núñez está en Hermosillo, en la cárcel? Pues porque se le ocurrió seguramente a Otto Granados Roldán decirle a Nuño, duro contra estos hijos de su madre, que aprendan. Y está en la cárcel, allá, por 131 millones de pesos que lavó. ¿Y quién le dio ese dinero? ¿Cuál de los gobernadores? O Luis Miranda, la Secretaría de Gobernación, porque los últimos 2 años llegaban ahí, se aposentaban, los pasaba Luis y órale. Entonces, 131 millones de pesos. Oiga, pues lo de Javier Duarte se robó 15,000 y pico de millones de pesos. Ayer renuncia Manlio Fabio Beltrán, se dice por este güey y por el otro güey de Borges, me estoy yendo, porque se robaron todo el dinero y no podíamos ganar la elección. Eso no. Eso es el 5 de agosto. Bueno, pues ya no sé qué vaya a pasar, pero hoy Aurelio Nuño dio una conferencia de prensa. Ay, Aurelio, ya no salgas al aire, te lo suplico. Eres un joven inteligente que te están utilizando. Sales al aire y dices, la reunión de mañana en la Secretaría de Gobernación es política, no educativa. No puede ser. No salgas, déjalos ya que se den las cosas. Pero dar una conferencia de prensa para decir que lo de mañana es política. Todo es política, comprende. Cuando hablan de la cultura es todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que comprendemos, todo de lo que hablamos. Es lo mismo la política. Tú eres un animal político igual que nosotros. Te voy a regalar unos libritos de Platón y de Sócrates porque ahí vienen unas cosas así que a lo mejor tú les vas a entender, porque tú eres inteligente. Entonces no había necesidad. Bueno, ya, adiós. No, es que me da mucho coraje eso que los hayan emboscado. ¿Se acuerda de las mujeres estas en los tiempos de Calderón que las tuvieron en la cárcel allá en Querétaro porque secuestraron a 8 judiciales federales? ¿Así? Los judiciales federales. Y yo decía, estas chiquitas los metieron, los secuestraron. Cadena perpetua a las mujeres estas, gracias a que entró a la Suprema Corte de Justicia ahora. Y dijo, no, que salgan. ¿Quién se las va a creer? Bueno, pero Felipe Calderón, yo creo que estaba dormido, no se dio cuenta. Bueno, lo de Manrio, renuncia por Veracruz, renuncia porque, pues no, yo creo que por Duarte, ¿no? Renuncia por Borges, pero imagínense, ¿de quién son las gasolinerías de Cancún, de Benito Juárez? Pues de Félix González, Canto, el jefe de Borges. Borges el gato. Y Borges pone a Mauricio Góngora, que es otro gato, y pierden. Y les gana a Carlos Joaquín, que era parte del negocio antes y que ahora sí sabe dónde está el negocio. Entonces, bueno, lo que decía ayer Manlio, es que todos manejaban las elecciones, todos ponían a sus candidatos, los del gabinete. ¿Quién del gabinete puso a todos estos perdedores? Porque nacieron para perder. ¿Quién los puso? Ese secretario inamovible. ¿Por qué? No lo sé. Entonces Manlio dice, pues me voy, pues ya. Pero Manlio perdía de todas, ¿eh? Si hubiera ganado, le hubieran sacado lo del New York Times para decirle, bájale, güey,
No queremos que seas candidato a la presidencia. Aquí el candidato ya está decidido y se decide en Los Pinos, no contigo. Adiós. Entonces, si ganaba o perdía, pues, lo tenían así como aplazado y amarrado. Lo de Basabe, eso es de lo más simpático. Es de Basabe, no sabe que los chuchos son los dueños de la franquicia. Y a él lo contrataron como gerente, nunca le dijeron que iba a ser presidente. Se enojó con Jesús Ortega y Jesús Ortega le gritó, no, pues ¿cómo? ¿Cómo, chuchos? Si Basabe es intelectual, se los dijo desde un principio. Y en plena campaña se fue a presentar su libro, La Cuarta Democracia, a Madrid. Y decían, pero si estamos en elecciones, bueno, yo tengo que ir a Madrid porque tengo que presentar el libro de la Cuarta Democracia. No sé cuál sea la Cuarta Democracia, a lo mejor tiene que ver con el constituyente de lo que mañana hablaremos o pasado mañana, aquí en la Ciudad de México. Pero de lo más simpático, Basabe dice, pero me voy el 2 de julio. Pues si te vas, vete ya, no te estés jodiendo. Dijo, porque el 2 de julio es el cumpleaños de Fox, a lo mejor por eso. Ay, felicidades a Fox, de veras de su cumpleaños. Y bueno, pues hoy sale una encuesta en el Reforma, maravillosa encuesta. ¿Te acuerdas de joven Ricardo Anaya que nadie le daba un quinto? Pues ahora está en primer lugar del PAN, 44%. La encuesta es del Reforma, ¿eh? En 41 ya la Zavala ya va declinando. ¿Por qué? Pues porque no tiene sitios ni lugares para estarse movilizando y su asesor Calderón pues parece que ya hizo agua. Y Rafa Bala, el que cuando mataron a este niño se le quedó lo de Rafa Bala, que quería ser presidente de la República y nada más salió con 15%. Yo creo que votaron los de Puebla, porque si no, no hubiera votado absolutamente nadie. Bueno, Orlando. Lo de Orlando es muy significativo de lo que vamos a tratar seguramente hoy. Orlando es este sitio, Pulse, que está no en Orlando, sino está en Orange County, juntito a lo que es Disney y todo eso. Y ahí se sucedió, pues, este evento terrible. Para que los estadounidenses digan que es el tiroteo más grave que han tenido de siempre, es porque tuvieron que reconocer que un tipo, no sé cómo le pudo haber hecho para matar a 50. No me entra en el cerebro. Y dejar 53 heridos. No me entra en el cerebro. Y estar hablando con el FBI. Ayer cuando aparecieron las 3 llamadas, una de 3 minutos, otra de 9 y otra de 16 minutos, estaba hablando con el FBI en el 911. Que los iba a matar. A ver, unos dicen que pertenecía a una célula de no sé cuántas cosas. Barack Obama salió con eso, pero de inmediato corrigió porque tenía la información de la CIA y del FBI, que era un asunto doméstico. Bueno, este problema de la homofobia, yo creo que, bueno, pues salió en todo. Bueno, París, la Torre Eiffel con los colores. Bueno, todo el mundo, es que todo el mundo, de veras, nos sentíamos ofendidos. No se necesitaba ser homosexual, estábamos ofendidos como seres humanos, carajo. En esa diversidad que debería de haber y que ya nos la hemos ganado durante muchos años, pero en todos los países, y más en los Estados Unidos. Yo me acuerdo que antes en los Estados Unidos, cuando era yo pues San Francisco era así como el lugar donde estaban los homosexuales. Y fuera de San Francisco no había. Se me hacía así como extrañísimo, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues lo de Orlando. Pero que hayan pasado esas conversaciones, el FBI, para que las conocieran los estadounidenses, usted nunca le han pasado ninguna conversación de nadie, más que cuando quieren filtrar una información para fregar a un político. De ahí el CISEN, lo demás no le pasa a usted nada. Bueno, pues Matin con nosotros se lleva la palabra Maten, es como la Lewinsky, que para los gringos no decía nada y para nosotros era de risa, pues la Lewinsky pues con Clinton, ¿no? De Allen Whiskey. Pero Matin pues se quedó en Maten, ¿no? Es como se lee. Y lo de el día 23 es la Gran Bretaña. Parece que sí se queda y va a ser parte de los 28 estados de la Unión Europea. Y parece que sí se queda porque ahorita ya despegó del 44 que estaban empatados, según los sondeos. Si quiere usted creerlos o no creerlos, pues es lo mismo, porque después de las porquerías que tuvimos aquí con parametría, que pues todas las encuestas salieron al revés de las elecciones del 5 de agosto, pues dicen que ya hay una pequeña diferencia de 2% de que sí se queda la Gran Bretaña. Pues que se quede la Gran Bretaña y eso nos favorecería a nosotros y a todos, bueno, no sé a todos,
pero a lo mejor a la gran mayoría de los países. Bueno, hoy vamos a platicar de homofobia, hoy vamos a conversar de homofobia, y el día de hoy nos acompaña Jaime López Vela, presidente de Agenda de LGBT. Jaime, mucho gusto. Buenos días, Nino. ¿Qué onda conmigo? Buenos días. Sí. No lo muevas. Perdón, no lo muevas. así está. Buenos días. Ahí se oye. Pues Sí. nosotros estamos de luto en Pero este déjame decirte momento. una cosa, fíjate que hay una persona de CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que si venías tú no venían ellos. Oye, Digo, para que estés enterado. Muchas gracias porque eso nos permitirá entablar una queja en contra de ellos. Lo puedes hacer Claro, y me puedes usar a mí. claro, nos dará mucho gusto hacerlo. Mira, nosotros estamos de luto, estamos muy consternados por lo que ha pasado en Orlando, pero estamos de luto porque esto ha venido ocurriendo en México también. Apenas hace poco, en mayo, tuvimos también un ataque a una discoteca en Jalapa y sin embargo estos hechos han pasado desapercibidos. Chiapas es un ejemplo. Es otro más. Pero además nos enluta no solo eso, nos enluta todo lo que está pasando en el país y en particular estas incitaciones a la homofobia que vienen por parte de los ministros de culto, de los partidos como el PAN, como el PES, con esas posiciones conservadoras que no se dan cuenta de la gravedad de sus dichos y que con ello están provocando que haya agresiones hacia nuestra comunidad. El obispo de Culiacán el día de ayer ofreció disculpas al presidente de la República por lo que dijo de gaviota a gavioto. Eso es clarísimo, ahí hay un acto clarísimo de homofobia, una de más, pero además brutal, Sí. porque lo que él está diciendo, lo decíamos antes de entrar aquí, es que está señalando a cualquiera que se atreve de hablar de la diversidad sexual. Es como si tú, por hacer este programa, lo dijiste al inicio, ¿no?, te señalaran como homosexual solo por el hecho de abordar el tema. Mira, el primer programa eran muchas, en ese entonces era todo por llamadas, no había redes. Y entonces decían, ¿eres homosexual o no soy homosexual? Llegó un momento que alguien que me preguntó si soy heterosexual, porque pues nunca me habían preguntado en toda mi carrera si era yo heterosexual, pero cuando hice el programa todo el mundo quería saber si era yo homosexual. Y entonces dije que era yo bisexual y todo el mundo se rió. Dije, tengo una en la casa y otra en la oficina. ¿Eso no es ser bisexual? Y entonces se rieron, ya no se metieron conmigo. También nos acompaña el día de hoy Jorge Leonardo Espinosa, secretario de Diversidad e Inclusión PRD. Mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la invitación. Y bueno, pues yo concuerdo con el mensaje que apenas dio Oscar Campos Contreras, obispo de Tehuantepec, que dice razón por encima de la pasión. Y eso es lo que debería de ser, ¿no? Hoy, desgraciadamente, en México tenemos legitimada la violencia, ya no causa asombro, ya no causa escozor, ya la población ya está acostumbrada y por lo tanto tampoco no hace nada. Entonces los crímenes de odio pasan desapercibidos y solamente por la mediación de los sucesos en Orlando es cuando la comunidad empieza a organizarse. Despertó todos, todo el mundo despertó. Así es. También nos acompaña el día de hoy Alfonso Bravo, legislador del Partido Acción Nacional. Poncho, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nino. Me parece que es un tema muy importante y me parece también importante señalar que quienes tenemos una opinión diferente a quienes impulsan una agenda de diversidad de género, no somos homofóbicos. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales. Y así como dicen que el hablar en un programa como estos sería acusarte de homosexual, también el hablar de lo que yo pienso y de lo que yo creo, con bases antropológicas y jurídicas, Tenemos que respetar tu punto de vista. es también una posición de homofobia. Claro. Yo digo, piden tolerancia, seamos todos tolerantes. Así es. También con lo que yo pienso. ¿Sí? También nos acompaña Ana de Alejandro, de la Red de Madres Lesbianas en México. Ana, mucho gusto, bienvenida. Hola, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues para todas aquellas personas que piden tolerancia, pues que vayan a tolerar la leche, ¿no? Yo creo que si de verdad tenemos amigas y amigos homosexuales, pues ¿cómo les vas a explicar a estas amistades que tu opinión está por encima de la Constitución? Que la Constitución en su artículo 1 dice que todas las personas somos iguales, que no nos deben de discriminar, y pues en eso estamos, ¿no? Nosotras, madres lesbianas, pues lo que queremos es un mundo tranquilo, un país tranquilo para nuestros hijos y nuestras hijas. También nos acompaña Jacqueline Loaz,
¡Yes! Lo pude pronunciar, es que no me salía el apellido, ya lo pude pronunciar. Loaz, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. Bienvenida, Pues, mucho gusto. Muchas gracias. Yo solamente diría que hay que tener claras dos ideas. Para los fundamentalistas religiosos tienen que saber que las creencias religiosas nunca pueden ser razones de Estado. Y para aquellos conservadores, decirles y darles la bienvenida a la democracia, en donde hay dos principios fundamentales. Uno es la libertad, por supuesto, y la segunda es la igualdad. Corromper cualquiera de estas dos es estar cometiendo discriminación. Y aquí en la Ciudad de México, discriminar es un delito. Lo dice así el Código Penal, el artículo 206. También nos acompaña, me da mucho gusto recibirlo, al sacerdote Alberto Medel, párroco de Santa Cecilia, Xochimilco. No es fácil invitar a un sacerdote que acepte. Por eso mi reconocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nino. Saludos a todos. Pues sí, efectivamente, siempre hablar de estos temas, sobre todo para un servidor o un sacerdote como yo, sí, efectivamente nos metemos en la boca del lobo, literalmente. Sí. Porque, pues sí, efectivamente, ahorita ya escuchamos aquí expresiones en las que inmediatamente a los sacerdotes o a los clérigos, o no solamente yo como sacerdote, pues, sino incluso de otras confesiones religiosas que opinamos o que hablamos sobre estos temas, inmediatamente hay una etiqueta de fundamentalismo, de etcétera, todo este tipo de cosas. Yo sí pienso que estos temas en concreto, más que de la homosexualidad en particular, sino de las discriminaciones y de la llamada homofobia, tenemos que entenderlo en un campo todavía más amplio, un rostro de la discriminación y un rostro del desprecio a las personas es el de la homofobia, pero no es el único rostro. Y yo creo que si uno de verdad quiere atacar los problemas de fobias contra los demás, tenemos que ir al fondo de lo que las origina. Y yo creo que si con serenidad estas cosas se discuten, se ponen en la mesa, se platican, ¿no? Yo creo que la Iglesia tiene, a lo mejor sin pretensión de querer enseñar la verdad absoluta que nadie conoce, creo que hay algo de razón en lo que la Iglesia quiere decir y a veces incluso podría ser convergente con ciertas posiciones, porque yo creo que si también hay alguien que es discriminado en la ley, incluso somos los sacerdotes. Yo les recuerdo que los sacerdotes somos ciudadanos de segunda. Nosotros hay cosas de las que no podemos hablar, tenemos limitaciones políticas y demás. O sea, también nosotros vivimos en ciertos puntos en la sombra, ¿no? Y muchas de las cosas que también nosotros a veces decimos, pues sí, es verdad que nosotros tenemos una facilidad de contacto con las personas porque al menos cada 8 días las vemos, cada 8 días platicamos con ellas en el culto, ¿no? En el caso mío, en la celebración de la Eucaristía Dominical. Pero yo a veces me cuestiono por qué quienes tienen en sus manos, por ejemplo, a los muchachos entre semana, ¿no? Que los tienen 8 horas en los salones de clases o 6 horas, no han promovido de veras una agenda real, no solamente de ideología de género ni estas cosas, sino incluso de civismo. Yo voy a poner un ejemplo. Ahora que fue las elecciones, el 5 de junio, yo le pregunté a la gente, ¿ustedes saben a lo que van a votar hoy? ¿No? ¿Qué es lo que se está eligiendo en la Ciudad de México? Yo creo que de los no sé cuántas personas van a mis misas, ¿no? Celebro 8 misas, y muy poca gente, pero contados con los dedos de las manos, me dijeron a qué iban a votar, primero. Y luego, cuando les pregunto, ¿y saben lo que es un Congreso Constituyente? De esos 5, 3 me lo dijeron. El problema que es que el INE o quien haya sido no puso spots para educar sobre este tema. No, el problema es que ya no hay educación cívica en las escuelas porque esto debe saber un ciudadano bien formado. Entonces, los problemas no están donde los estamos buscando. Y yo creo que las luchas también son inútiles porque las provocamos donde no se deben provocar. También nos acompaña el día de hoy Temístocles Villanueva, secretario de Diversidad Sexual Morena. Temístocles, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, buenas tardes. Bueno, pues quiero comentarte que a nosotros también nos indigna, nos entristece y nos molesta muchísimo lo ocurrido en Orlando hace 20 días, como cualquier otro crimen de odio por homofobia. Y nos sorprende también el tratamiento que los medios de comunicación le dieron a este caso y el enfoque que las autoridades utilizaron para la investigación. Porque frente a esto se encuentra el asesinato múltiple ocurrido en Jalapa, Veracruz,
El día de mañana se cumple un mes en el antro, bar. ¿Y qué ha Madame. sucedido ahí en particular? Bueno, pues no ha sucedido mucho En porque, cuanto a investigación. como lo comentaban algunos compañeros, ya hay una normalización de la violencia en el ¿sí? país. Entonces se asume que cualquier asesinato en un antro pues es por ajustes de cuentas, por el narcotráfico, y no hay una línea de investigación concreta que nos refiera a que pueda ser un crimen de odio por homofobia, a pesar de que la Procuraduría General de la República ya tiene un protocolo de investigación para crímenes de odio por homofobia. Y la Procuraduría del Estado de Veracruz no ha asumido ese mismo protocolo. O sea, nos indigna lo que pasa afuera, pero no hacemos caso de lo que nos sucede adentro. Exacto, nos preocupa mucho, sobre todo que la Presidencia de la República no salga a dar una rueda de prensa diciendo que va a investigar, a pesar de que hace unos días presentaron una propuesta para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país. Sucede que no solamente queremos casarnos, queremos también tener seguridad en toda la República. Queremos poder ir al antro. Pero sin lo atoraron. preocupación. Lo atoraron, pero además quiero decirte que no se habla en concreto de cómo funciona el matrimonio igualitario. Los congresos de los estados tienen que aprobarlo. Sí. Y en los Son 17, ¿verdad? Los que tienen que aprobarlo. tienen que aprobar. Modificación, sí, ¿Perdón? 17. Sí, La efectivamente. modificación 17. La 17. modificación son 17 para cambios constitucionales. Mira, yo he vivido mucho estas cosas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no sé si todavía actualmente, pero anteriormente, pues no, pues fíjate que tu compañero o tu compañera, si era lesbiana, pues fíjate que ya no le podemos dar la atención. Sí, Porque no estás casado. exacto. Aún tenemos que recurrir al amparo para Y si te poder mueres, acceder a la pues, seguridad a ver a social. quién le dejas tus cosas, porque aquí no se puede dejar nada. Pues es un tema muy amplio, es universal, es transversal, les toca a los jóvenes, a los adultos mayores, a los estudiantes. Y en México quisiéramos que los medios de comunicación y que el gobierno actuaran de la misma manera que en Estados Unidos se dio a conocer lo que estaba sucediendo. La verdad. La verdad, como lo platicabas hace un momento con Oaxaca, no queremos que nos oculten nada. Sí. También nos acompaña Pedro Arreola Sánchez, subsecretario de Diversidad, Igualdad e Inclusión del PRI. Pedro, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, muy buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia, gracias por acompañarme y por permitirme acompañarnos. Gracias por la invitación al programa. Y sí, efectivamente, lo que han comentado todos en la mesa, efectivamente, como primer punto, pues no buscamos tolerancia y efectivamente, pues hay que tolerar la lactosa, si es que podemos, digo, creo que únicamente es respeto. Yo no la podía tolerar y me daba diarrea. Exactamente, Eso es es respeto. entendible. Por eso ahorita que lo dijiste, dije, a lo mejor nadie lo entendió, pero yo de niño me decía a mi mamá, tómate tu leche, no porque me da diarrea. Exacto, y yo no Pero puedo nadie provocarle sabía diarrea eso. a nadie, o sea. Oye, pero nadie sabía de la Exacto. lactosa que daba diarrea. Entonces decían, este niño no quiere tomar la leche. Lactosa. En ese punto no es el que nos toleren. Toleramos a lo mejor al compañero de al lado y pues me puedo quitar y pues se acabó. Pero aquí no es tolerar a la gente, es respetar a la gente. Eso es el término. Únicamente es respeto lo que se exige. Y efectivamente con los hechos tan lamentables, efectivamente violentan y obviamente han violentado el respeto que nos deben como ciudadanos, como seres humanos y obviamente independientemente de nuestra orientación, porque no son preferencias, son orientaciones sexuales. Efectivamente únicamente es lo que se exige. Digo, ¿por qué únicamente se hizo el escándalo en Orlando? ¿Por qué no aquí lo que ha sucedido? No únicamente en Jalapa, no únicamente ahora en A mí lo de Chiapas. Chiapas me tiene así como enfermo. Pasa y sucede constantemente y no hay ninguna investigación. Y obviamente, pues, no únicamente... Lo mataron por Jotito. Sí, así es. Y ya, Eso es lo con que eso- vemos en- con eso sales del aire. Seguimos viendo en la prensa. al Con eso interior del sales. país. Y ha sido una constante, a fin de cuentas, a nivel nacional, los reportados y los no reportados que aún siguen diciendo que algunos son crímenes... No perdón, muevas el micrófono. que algunos son crímenes de favor. odio, algunos son cuestiones colaterales con la delincuencia organizada, entre otras mil cosas, pero realmente no se está viendo el problema de fondo. Efectivamente es la falta de respeto y la falta de inclusión de la población LGBT con la población en general. ¿Hemos avanzado? ¿Hemos evolucionado? ¿O estamos estacionados hace 20 años o 25 años en lo mismo? No, ya hemos avanzado. Bastante. Hemos avanzado Bastante. muchísimo. Claro. A pesar de estas posiciones conservadoras, a pesar de este doble discurso del PAN que dice
lo hemos escuchado todo el tiempo, lo escuchamos en los debates cuando estábamos en nuestra lucha por lograr el derecho al matrimonio. Y esto de que no, pero yo tengo amigos y los tolero y viven y los dejamos subir al elevador, y utilizan la misma calle, o sea, no se preocupen por eso. Es un discurso de doble moral que ofende desde el PAN, porque además ellos son un instituto político que están funcionando con nuestros recursos, con dinero del Estado, y utilizan ese dinero para discriminar, utilizan ese fuero para protegerse, dicen ellos, por razones antropológicas y jurídicas. No sé a cuáles se refieren en lo antropológico, pero en lo jurídico y como abogado le puedo decir al legislador del PAN que ya la Suprema Corte de Justicia resolvió el debate. La Suprema Corte de Justicia nos restituyó la dignidad. A ustedes lo único que les toca es aplicar las leyes contra la discriminación en un estado en el que la Constitución prevé principios como la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, y por eso mismo exigimos derechos de igualdad. Poncho. Quiero decirle al compañero que para hablar hay que estudiar. Y el PAN ha sido el partido que más ha trabajado a favor de los derechos humanos y del reconocimiento de la dignidad de las personas en este país. Yo te demuestro lo contrario. Déjalo hablar, él te dejó. La reforma humanista, la reforma constitucional que reconoce los tratados internacionales y les da un peso importantísimo, esa reforma fue propuesta por el PAN. El PAN ha sido un partido que ha promulgado y desde su origen ha pedido que se respete la dignidad de la persona humana, que es una dignidad que todo el mundo tenemos independientemente de cualquier condición que tengamos, no solo sexual, sino también económica, religiosa, política o de cualquier naturaleza. El PAN ha sido el partido que más ha impulsado esto. También es decir que el PAN en diferentes momentos ha propuesto que se estudien y que caminemos juntos a buscar las figuras jurídicas que les den protección a la gente de la comunidad LGBT. Nosotros decimos, y si es un tema jurídico, a las cosas hay que ponerle su marco jurídico adecuado. Tú no puedes hablar de un arrendamiento y decir yo quiero que se llame comodato. No, son dos contratos diferentes. Hay de esa manera que también tener una precisión y una claridad en las figuras jurídicas que debemos de tener cubiertas. Muy bien. Y por otro lado, concluye. Concluyendo, el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte algunos criterios no quiere decir que sean legisladores. En la teoría del derecho y en la teoría del Estado, la Corte juzga, no promulga leyes. Muy bien. Jorge, tú decías no y movías la cabeza diciendo no. ¿No qué? No me gusta la posición del PAN de que dice que se tiene que nombrar una cosa a forma a otra. O sea, somos personas, es matrimonio, es una unión civil, es un contrato. Tienen que dejar esa postura eclesiástica de lo sacramental, de lo que tiene que ser bonito, padre, madres, hijos, perico, perro. No, o sea, aquí todas las parejas tienen que valer lo mismo. No tienen por qué llamárseles diferente. Son personas, ¿no? El tema jurídico tiene que ser para todos. Entonces aquí cuando la Suprema Corte tiene un pronunciamiento se tiene que respetar, porque no porque lo diga la Suprema Corte, porque lo dice la Constitución. Y si tenemos la Constitución es la que nos tiene que amparar a todos. Eso es lo que tenemos. A mí me gustaría decir qué es la discriminación. La discriminación es cuando se da un trato diferenciado a las personas. Lo que estamos viendo en el tema del matrimonio, de la adopción y de las familias diversas es precisamente que a las personas gay, lesbianas, bisexuales, trans, les quieren dar un trato diferenciado ante la ley. El artículo 1 de la Constitución es clarísimo. No hay que discriminar a nadie por ningún motivo ni por ninguna razón. Y yo sí quisiera nombrar una tripartita que de las causales que recibimos en el Consejo por discriminación a la comunidad, hemos identificado que es la discriminación más violenta
A lo mejor no la más común, porque desafortunadamente a quien más se discrimina es a las personas indígenas, pero sí es la más violenta. Y el motivo de esta violencia es por esta tripartita, es decir, las personas LGBT, por algunas personas son consideradas como pecadoras, y eso los coloca en una situación de discriminación. Por otras Pero un personas, castigo de Dios la enfermedad cuando aparece SIDA. para otras personas son colocadas como enfermos y como enfermas. Incluso nosotros tuvimos que sacar una recomendación en contra de Richard Cohen, que venía a dar una terapia para quitar la homosexualidad. Entonces, pecadores y enfermos. Y la tercera, que hay estados que los criminalizan. Hay muchos estados en la República en donde expresiones de amor de personas del mismo sexo son criminalizadas. Afortunadamente en la Ciudad de México no, y termino solamente con esto de decirte. Sí. Es tan cierto que tratar a las personas de manera igualitaria fortalece el tejido social, que en la Ciudad de México llevamos 6 años con el matrimonio igualitario, más de 6,000 matrimonios, 11 adopciones, y vivimos en una perfecta armonía en el sentido igualitario. Yo no conozco a nadie que haya salido corriendo de la Ciudad de México y haya dejado su casa en la del Valle, y diga, yo me voy de esta ciudad porque se modificó el registro civil y ya se casan entre personas, y haya salido una olada de gente desesperada. Yo no conozco ese ejemplo. Efectivamente, no damos un trato desigual a los sacerdotes ni ministros de culto. Simplemente que la ley de asociaciones religiosas me parece que es muy clara. En su artículo 29 sugiere a los ministros de culto no ponerse a las leyes del país. Así es, vivimos en un estado laico, no vivimos en un estado confesional. Si se tratara de eso, bueno, yo también podría decirle a la iglesia algunas cosas que no me gustan. A mí me encantaría que las mujeres pudieran ser sacerdotisas, pero no, vivimos en un estado laico, cada quien con sus leyes, con sus normas. De eso se trata precisamente el trato igualitario y la no discriminación. Mira, yo estudié con jesuitas toda mi vida, y en un estado laico, los hijos de los gobernantes, de los secretarios de Estado, todos estaban ahí, y yo decía, pues no, que es un estado laico, ¿por qué no se van a los colegios oficiales? Y ahorita que dijiste de la discriminación hacia los indígenas, cuando tú te quedas viendo a una persona y le dices, eres un pinche naco, no, eres un pinche indio, que es todavía más terrible. Es el indígena al que estamos ahí discriminando. Ana. En cuanto a lo del matrimonio igualitario, no podemos estar pensando que nosotras las lesbianas o los gays no tenemos derecho al matrimonio, porque hay toda una serie de derechos derivados del matrimonio. También nosotras tenemos hijos e hijas con nuestras parejas mujeres, y por lo tanto nuestros hijos e hijas serían discriminados si lo que nosotras tuviéramos no fuera un matrimonio. O sea, por ejemplo, yo tuve que batallar para irme a pelear a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que me dieran los pasaportes de mis hijos, porque ponían en duda la maternidad de la otra madre. O sea, en la vida real estamos siendo discriminadas diariamente. Y eso tiene que ser tomado en cuenta. Por eso es muy importante que como legisladores tomen en cuenta que están legislando para todas las personas, para nosotras las lesbianas, para los gays, para nuestros hijos y nuestras hijas también. Padre. Sí, bueno, yo en primer lugar, es que ya voy así. Con respecto a lo que están comentando aquí lo que comentaban de la posición en este caso del PAN, yo obviamente no puedo pronunciarme, ni además ni personalmente tengo interés con respecto a que haya efectivamente personas. Yo creo que pues en una sociedad plural hay distintas visiones, distintas posturas que también están representadas políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que así como hay gente que piensa de una manera y están representadas políticamente por un partido, por gente que llega a los puestos de elección popular, pues hay otro tipo de personas que piensan igual, que también en esos niveles defienden pues, las posturas de todos, ¿no? O sea, en un congreso se supone, yo entiendo que estamos representados todos los ciudadanos, y ahí están reflejadas las diversas posiciones tanto de unos como de otros. Yo, en primer lugar, creo que no
no hay que olvidar eso, porque tiene que haber quienes de alguna manera defiendan una posición distinta, ¿no? Y yo creo que esto también de alguna manera tiene que ver con la democracia, con la tolerancia que debe haber en el diálogo, ¿no? Y por otra parte, pues yo aquí hablaba de la ley en concreto de culto público que habla de eso de asociaciones religiosas, con respecto, o sea, efectivamente es una ley. Aquí bien dice, aquí hay una ley que a la que apelamos sobre cuál debe ser la conducta de los ministros de culto, ¿no? Efectivamente hay una ley que nos regula, ¿sí? Y sí, podemos apelar a la ley, pero quién sabe si esa ley de verdad es respetuosa, en este caso concreto, de la discriminación, por ejemplo, de la que soy objeto. Sí, está la ley, pero quién sabe si esa ley sea justa o injusta, si sea moral, si no sea moral, que es un poco lo que están propugnando aquí, que la ley respete la igualdad. Ok, pero usted me saca el argumento de que la ley dice que los sacerdotes se deben comportar de determinada manera. Entonces, pero es que esa diferencia es razonable. Déjalo terminar, ahorita vas tú. Sí, o sea, Sigue, a lo que yo me quiero referir es a que la ley, cuando se separa, o sea, cuando nosotros llegamos al legalismo, solo lo que diga la ley es un piso mojado. Porque hay leyes que a ti personalmente te pueden convenir, hay leyes que personalmente te pueden convenir, y aquí no es cuestión de gustos, de disgustos. La ley nunca nos va a gustar a todos. Hay cosas en la ley, que están en la ley, que a ti te pueden convenir personalmente, a tus proyectos personales, hay leyes que no. Si nosotros nos vamos al legalismo y a querer que todo sea así legal, en un marco de orden, en un país, en un estado, por supuesto que tiene que haber leyes. Y hay que buscar que esas leyes efectivamente arropen a todos y les den oportunidades de todos. Pero la ley también es el tope mínimo de la convivencia social. Yo no soy jurística ni especialista en estas cosas, pero pues uno lo aprende en la escuelita, ¿no? En la escuelita, si somos un grupo, pues tiene que haber un jefe de grupo que nos dice por dónde, una cajita para la cooperacha para comprar las tortas el día de la fiesta. Entonces, cuando nosotros a veces en la ley, ¿sí?, no nos sentimos arropados todos, o vemos que una ley prefiere a otros, prefiere a unos aquí, etcétera, pues es cuando nosotros nos inconformamos. Por una parte, yo entiendo la posición de los hermanos de esta comunidad, porque efectivamente por años han sido discriminados y por todos los sectores, incluso los sectores políticos. Ahora llama mucho la atención este cambio de discurso tan radical, que ahora es la bandera de muchos, y yo sí advertiría aguas, porque este es piso mojado. Ahorita mismo ustedes han puesto ejemplos aquí. ¿Por qué sí se habla de lo que pasa fuera de México y no de los problemas que están sucediendo aquí? ¿Por qué? Pero sin embargo, por otro lado, se está impulsando una agenda donde se va a buscar los derechos de las personas. Empecemos por hacer justicia, con justicia a las personas, con claridad. Nino al principio de su programa hablaba del desorden de comunicación que hay en tantos problemas políticos. Decía, ¿cómo le vamos a creer a Perengano que nos diga esto si aquí se ve la incoherencia? Yo de verdad pienso que las leyes deben protegerse, que las leyes deben promulgarse buscando de veras el bien común de todos los ciudadanos, y que hay que tener cuidado porque a veces los legalismos terminan por ser necesariamente discriminatorios para unos o para otros en distintos temas. Mira, Nino, yo creo que si te das cuenta en las posturas de la derecha, de quienes se oponen al progreso de los derechos de la diversidad sexual, ocurre una cosa muy particular, y es que ellos se refieren a los derechos LGBT como si fueran una agenda política que solamente le corresponden a un partido o una ideología, pero no se dan cuenta que lo nuestro no es una ideología. Nosotros no decidimos ser gays, ni lesbianas, ni trans, es una condición humana. Por tanto, no podemos someter a la consideración de una ideología si puede existir derechos o no pueden existir derechos en favor de un sector de la población. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos derechos de igualdad, buscamos tener los mismos derechos que el señor del PAN, no queremos ni un derecho menos ni un derecho más. Por eso no puede haber leyes específicas para nosotros, porque es claro que una ley especial pues es discriminación. No se está actuando para toda la población en general. Y una última cosa. Perdón, concluye. Yo le diría al padre que, bueno, pues el Estado laico es una de las bases que sienta nuestra república. Entonces, querer revertir eso sería querer cambiar de país en el que vivimos, que pasó por una guerra de reforma y que construyó las leyes actuales de nuestro país. Mira, yo eso del Estado laico ya no lo creo. Pero toca defender. No. Mira, cuando llegó el Papa, a mí me dio vergüenza. Me dio vergüenza en Palacio Nacional. Los señores secretarios
se levantaban con su camarita, con su telefonito para la selfie para que salieran con el Papa. Entonces cuando le dijeron que la bendición, dijo, no, esto es un acto político, esto no es un acto pastoral ni religioso. Entonces, no puede ser, vivimos en un estado laico y se descompuso todo porque vino el Papa. Porque llegó a Ecatepec y no habló de las mujeres que han asesinado porque se lo habían prohibido. Que no podía tocar a Ayotzinapa porque se lo habían prohibido. El Papa convoca a 800 millones de personas, nadie le puede prohibir en este país algo. Pues era el Papa y lo estaban recibiendo y estábamos muy contentos todos, católicos y no católicos, todos por lo que representaba el Papa. Una monja que estuvo con nosotros y que estuvo Medel ese día, dijo, yo estoy enojada. Y sacó exactamente el mismo discurso tuyo, porque no hay mujeres que seamos sacerdotes. Esa es una. Y dos, no se refirió a nosotros nunca. Cuando bajó del papamóvil, saludó a unas monjas, les echó la bendición, se subió y no volvió a tocar el tema de nosotras las monjas. Entonces, todo esto que ha venido sucediendo y que dice Estado laico, oye, Estado laico, yo iba a colegios católicos y todos los niños iban sus papás, pero se salían en el momento de que pues, entraba alguien con en ese entonces era de cámara fotográfica, se salían, porque los políticos no podían estar en esos colegios. Pri, te devuelvo tu teléfono, no me lo voy a clavar. Comentando efectivamente lo que decía el legislador, de estudiar, sí, efectivamente, hablando de estudio, recuerde que la Suprema Corte no legisla, llena las lagunas de efectivamente los errores que cometen los legisladores, porque efectivamente los legisladores no son juristas y efectivamente no son conocedores de la ley. Como consecuencia, los juristas y los sabios de la ley llenan esas lagunas a través de las tesis jurisprudenciales y a través de la jurisprudencia, y efectivamente les señalan los errores donde dicen, momentito, tú tienes un error en tu ley, una ley discriminatoria que efectivamente no está contemplada con nuestra Carta Máxima, donde dice que tu ley está discriminando a la población, a determinado sector de la población. Y efectivamente, si es que hablamos de estudio, obviamente algunos de aquí que somos abogados, pues efectivamente conocemos que efectivamente la Suprema Corte para eso existe, no legisla, combate los errores de los legisladores en muchos de los casos. Muy bien, vamos a despedir el programa, vamos a las conclusiones de cada una de las personas que nos acompañan. Yo me siento muy emocionado, muy emocionado. Hacer este tipo de programas quiere hablar de que ahora sí hay una diversidad también en nuestro país sobre la libertad de expresión. Esa libertad de expresión que todo el mundo la ha sacudido y la ha hecho como se le pega la gana. Yo estoy muy contento de que las personas que se encuentran aquí piensan de manera diferente y han establecido un diálogo que es un debate. El debate es válido en todos lados, pero aquí en México como que el debate era una falta de respeto. ¿Falta de respeto a quién? Cada quien va diciendo sus propias ideas y me da mucho gusto irlos despidiendo a cada uno. Jaime López Vela, tu conclusión, tu comentario final. Pues, Dino, justamente mi conclusión es que esto que ha dicho el Partido Acción Nacional es muy importante que el público sepa que es justamente un doble discurso. Fue Felipe Calderón del PAN el que interpuso el recurso de inconstitucionalidad en contra de nuestro matrimonio. Y la lista de diputados y de funcionarios del PAN que han emitido una y otra vez discursos homofóbicos y acciones concretas homofóbicas está a la luz de todos. Se la vamos a hacer llegar al legislador para que vea que se lo decimos justamente pues con las pruebas en la mano. Yo quisiera hacer un llamado solamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque el clima de odio que han provocado las incitaciones a la violencia en México hoy reclaman urgente una campaña de derechos humanos para que se promuevan los derechos LGBT en todo el país. Y pedirle a la Secretaría de Gobernación que exhorte a los ministros de culto a abstenerse de emitir estos discursos, estas incitaciones a la violencia, que haga su trabajo, y haciendo su trabajo justamente ya no necesitaremos a ese CONAPRED que podremos demostrar también con pruebas que no sirve para gran cosa. Mucho gusto, muchas gracias. Jorge Leonardo Espinosa, tu conclusión. Pues yo nada más quisiera enfatizar que libertad de expresión no es decir tarugadas, ¿no? Tuvimos el tema de Valdemar Romero que dice que las mujeres se embarazan porque quieren abortar. Hay un límite entre libertad de expresión y otro que es la libertad de expresión no puede tener límites. Incitar a la discriminación. Sí, pero la libertad de expresión es absoluta. Y si alguien la quiere coartar, dejó de ser libertad de expresión. Hasta aquí llega la libertad de expresión, no.
la libertad de expresión está por encima de todo, pero nunca hemos podido llegar a ella. La cuestión aquí es de que tenemos que ser muy enfáticos en qué es discriminación y qué no es discriminación. Eso les tiene que quedar claro para que el Estado laico funcione. Claro. Entonces, la Secretaría de Estoy de Gobernación acuerdo. tiene que hacer su trabajo, la Comisión de Derechos Humanos tiene que también pronunciarse al respecto, y nosotros no vamos a dejar de luchar porque simplemente somos un grupo vulnerable y no tenemos la calidad de ciudadanos que tienen todos los mexicanos. Eres un grupo vulnerable en la Ciudad de México. Imagínate, ¿cómo serán los otros grupos vulnerables en poblaciones pequeñas en donde ha de ser muy difícil vivir? Bueno, despedimos y yo te agradezco que hayas aceptado también, Poncho, el venir a platicar con nosotros. Alfonso Bravo, legislador del Partido Acción Nacional. Tu conclusión. Yo concluyo diciendo, es un tema de derechos, por supuesto que es un tema de derechos. El PAN nunca ha dicho lo contrario. Sostenemos que las personas de la comunidad LGTB deben de tener sus derechos, pero también señalamos con claridad que hay que cuidar ciertas instituciones. Y eso lo hemos dicho reiteradamente. Y también dejar muy claro, yo en ningún momento di un solo argumento de tipo religioso, como algunos compañeros lo dijeron. Y decía Ulpiano, jurista de hace miles de años, que la justicia es dar a cada quien lo que en derecho le corresponde. Y es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Yo lo que digo es, hagamos una institución que les brinde todos los derechos que necesita esta comunidad. Y dejemos la institución milenaria como ha funcionado durante miles de años. Mucho gusto, muchas gracias. Ana de Alejandro. Conclusión, comentario final, Ana. Sí, bueno, pues únicamente compartirles que en la red de madres lesbianas en México habemos más de 1.500 familias de lesbomaternales, pues, y que en los 6 años que han transcurrido desde que se aceptó el matrimonio igualitario, pues únicamente han ocurrido 11 adopciones. Entonces, ¿de dónde salen nuestros hijos y nuestras hijas? Pues regularmente de nuestros úteros. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, pues yo en concordancia le pido a las instituciones gubernamentales que actúen como, pues en eso, en concordancia con las que ya tenemos nuestros matrimonios igualitarios contratados. Y bueno, pues sí voy a hacer rápidamente un comercial para ir a la marcha del orgullo este sábado 25 de junio. La cita es a las 10 de la mañana en el Ángel y pues espero a todas las madres lesbianas, por favor. ¿A dónde van a en La marchar? Palma. ¿Del Ángel a dónde? Desde el Ángel hasta el Zócalo. Ajá. La cita es ahí a las 10 de la mañana. Madres lesbianas, por favor, las espero en La Palma. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias, Jacqueline Loast. Conclusión. Indiscutiblemente se vale disentir. Lo que no se puede negar es que no estar de acuerdo implique dar un trato desigual a las personas o negarle un derecho. Por tanto, los derechos humanos no se votan. Por tanto, los derechos humanos no se van a consenso. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos brinda las garantías. Un país se conoce por la manera en que trata a los diferentes y que estas diferencias no sean consideradas como defectos. Si no somos capaces de tratar con dignidad, entonces lo que va a suceder es que ahí sí vamos a dañar el tejido social. Y como ejemplo, reitero, la Ciudad de México ha sido avanzada en el tema LGBT y es una ciudad armoniosa entre todas y todos. Eso es cierto, ¿eh? Es un ejemplo para la República Mexicana. Bueno, sacerdote Alberto Medel, párroco de Santa Cecilia de Xochimilco, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado. Gracias, Nino. Mira, yo sí quisiera invitar a todos a que a veces estos debates, digo, sí se dan ciertos diálogos, pues, pero a veces como tú lo has dicho, nos hace falta una cultura donde para debatir aprendamos a debatir, a escucharnos, a tratar de entendernos, a ser razonables en lo que decimos y también ciertamente a tratar de acoger el mensaje que los demás obviamente nos están diciendo. La Iglesia ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años, no es reciente, ¿sí? Para tratar de entender todas las exigencias de
tantos miembros, incluso adentro de la iglesia, que tienen este tipo de inclinaciones, de preferencias y que sin embargo creen en Dios y quieren ser acogidos por la iglesia. Entonces, por una parte, porque hay hermanos dentro de la iglesia en esta situación, y también porque debe haber una respuesta de la iglesia hacia la sociedad. Y la iglesia lo reflexiona, y no lo reflexionamos de una manera somera, de verdad nos lo cuestionamos. Y ha sido el gran esfuerzo del Papa Francisco, de los obispos recientemente. Entonces yo invito también a saber escuchar a la iglesia, a que no le etiqueten como homofóbica, ni que mucho menos se esté diciendo, porque a veces como un juicio sumario, católico, sacerdote es sinónimo de retrógrada, de tradicionalista, de conservador. No, escuchen las razones de la iglesia. Yo creo que van a encontrar más respuestas que oscuridad en lo que incluso le están pidiendo a la iglesia y su posición. Y por supuesto que nosotros en nuestro discurso, en nuestra predicación, pues tenemos una base desde donde predicar. La iglesia no se basa pues en ideología. Si se quiere ver el evangelio como una ideología, bueno, ese es nuestro punto de partida. Y desde ese punto de partida hay un trato a las personas. Si hay alguien que le ha enseñado al mundo que los seres humanos somos personas, es la fe cristiana, más allá de cualquier incluso ideología política de derecha o de izquierda. Más allá de todo eso, lo que está de fondo es la fe cristiana. Padre, mucho gusto. Gracias. Temístocles Villanueva, conclusión, comentario final. Nino, me parece que es claro que el debate en favor de los derechos humanos está plenamente reconocido y ganado. Y hay que recordar que los derechos LGBT son derechos humanos. Eso quiere decir que lo único que está en juego es la voluntad política de todos los partidos. Mientras muestren voluntad política en favor de los derechos de la diversidad sexual, podremos continuar avanzando en todo el país y no solamente en la Ciudad de México. Por tanto, hacemos un llamado a todos los partidos a que se sumen a esta lucha, sin importar su ideología, porque trasciende este tema a la ideología política. Gracias. Ahorita, ¿sabes qué recordé? En Domecq no permitían, no se contrataba a homosexuales, a lesbianas o a mujeres que estuvieran embarazadas, ¿verdad? Y entonces yo un día le preguntaba al dueño, le decía yo, ¿y cómo te das cuenta de los homosexuales? Pues se les nota, ¿no? ¿Y cómo le das cuenta de las lesbianas? No, pues no se les nota, ¿verdad? Entonces, ¿las contratas o no las contratas? Pues yo quisiera que no entraran. ¿Y cómo te das cuenta de que alguien que no está embarazada se va a embarazar dentro de 2 meses? Pues sí, ¿verdad? Bueno, no voy a discutir esas cosas contigo. Y me mandó al carajo. No hay argumentos. Me mandó al carajo. ¿Te quedó claro? Bueno, también Pedro Arreola Sánchez, tu conclusión, tu comentario final. Agradezco a nombre de Rafael Ramírez Arana, secretario de Diversidad del PRI de la Ciudad de México, la invitación. Y como mencionó él, la iglesia a las almas, el Estado a los cuerpos, y obviamente pues la ideología que efectivamente nos conlleva es únicamente el respeto y la inclusión. No podemos hacer absolutamente nada si combinamos agua con aceite, porque pueden estar juntos pero no revueltos. Bueno, pues gracias. Mucho gusto, gracias. Gracias, mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, mucho gusto. Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.